Muchas personas en el mundo aprenden español. Cada persona tiene una razón diferente. Cada razón cuenta una historia personal. Esta es la historia de 5 personas que decidieron aprender este idioma. Cuando termines de leer, por favor escribe en los comentarios por qué estás aprendiendo español. Kenji, el hombre de Tokio. Kenji viene de Japón. Vive en Tokio. Tiene 32 años. Trabaja como ingeniero en una empresa de tecnología. Su trabajo es muy exigente. Diseña sistemas de computadoras todo el día. Llega a casa muy cansado cada noche. Un día, Kenji encuentra una caja vieja en el ático de su abuelo. Su abuelo murió hace 3 años. Dentro de esta caja, hay cartas antiguas. Las cartas están escritas en español. Kenji está muy sorprendido. No sabía que su abuelo hablaba español. Kenji quiere entender estas cartas. Empieza a estudiar español. Las primeras semanas son muy difíciles. Los sonidos son nuevos para él. La gramática es complicada. Pero continúa porque las cartas son importantes. Poco a poco, Kenji entiende las palabras. Las cartas hablan de una amistad especial. Su abuelo vivió en Argentina durante los años 60. Trabajó allí como fotógrafo. Conoció a un amigo argentino muy cercano. Juntos viajaron por toda Sudamérica. Esta amistad era un secreto familiar. Kenji decide viajar a Buenos Aires. Quiere caminar por las calles de su abuelo. Visita los lugares mencionados en las cartas. Habla español con la gente. Su español no es perfecto, pero los argentinos son pacientes con él. Esta experiencia cambia a Kenji completamente. Entiende ahora que su abuelo tuvo una vida de aventuras. Tenía sueños y pasiones secretas. Kenji decide vivir con más valentía. Empieza a planear sus propios viajes. Aprende que el español le abrió una puerta al pasado de su familia. Sara, la mujer de Toronto. Sara viene de Canadá. Vive en Toronto. Tiene 42 años. Trabaja como enfermera en un hospital grande. Es viuda desde hace 2 años. Tiene un hijo de 18 años. Su hijo se llama Daniel. Daniel estudia ahora en Barcelona, España. Hace un programa de intercambio por 6 meses. Al principio, Daniel llamaba a su madre cada día. Ahora solo envía mensajes cortos. Sara está muy preocupada. Sara piensa que el problema es el idioma. Daniel habla español ahora con sus nuevos amigos. Vive en un mundo español. Sara decide aprender español. Quiere entender el mundo de su hijo. Toma clases en un centro comunitario. La primera clase es vergonzosa. Sara no puede pronunciar las palabras correctamente. Algunos estudiantes se ríen a veces. Pero Sara no se rinde.
Piensa en Daniel cada día. Después de 4 meses, Seo intenta llamar a Daniel en español. La conversación es muy difícil. Busca sus palabras. Comete muchos errores. Daniel está sorprendido al principio. Luego empieza a sonreír. Ayuda a su madre con las palabras difíciles. Esta conversación no resuelve todo. Pero es un comienzo. Daniel ve que su madre hace un esfuerzo. Intenta entrar en su mundo. Sara entiende ahora algo importante. No puede controlar a su hijo. Solo puede mostrar que quiere entenderlo. El español se convierte en un puente entre ellos. Ahora hablan 3 veces por semana. Su español no es perfecto. Pero su relación se hace más fuerte. Sara aprende a escuchar realmente. Aprende que el amor habla todos los idiomas. Chen, el joven de Shanghái. Chen viene de China. Vive en Shanghái. Tiene 25 años. Estudia arquitectura en la universidad. Es un estudiante excelente. Su familia está muy orgullosa de él. La familia de Chen tiene una empresa de construcción exitosa. Su padre quiere que él dirija la empresa después de graduarse. Pero Chen tiene un sueño diferente. Quiere diseñar casas sostenibles para comunidades pobres. Quiere trabajar en América Latina. Para trabajar en esa región, Chen debe hablar español. Muchos países latinoamericanos son hispanohablantes. Entonces empieza a aprender español. Dice a su familia que es para sus estudios. Pero la verdadera razón es diferente. Chen estudia español durante 8 meses. Luego hace voluntariado con una organización de arquitectos. Esta organización construye casas en México. Chen viaja allá durante sus vacaciones de verano. Y hace su español en el sitio de construcción. Habla con familias mexicanas. Aprende sobre sus necesidades de vivienda. Esta experiencia le muestra algo importante. Ayudar a la gente no es simple. Las familias no solo necesitan casas. Necesitan dignidad y participación. El español permite a Chen realmente escuchar sus historias. Un día, Chen habla con su padre por teléfono. Le explica su sueño. La conversación es difícil. Su padre está decepcionado al principio. Pero finalmente, encuentran un acuerdo. Chen va a trabajar en la empresa familiar. Pero va a cambiar su enfoque. La empresa también va a construir proyectos de vivienda social en América Latina. Chen se da cuenta de que no estaba escapando de su familia. Estaba buscando su propio camino. El español le mostró ese camino. Ahora puede combinar su sueño con las expectativas familiares. María Elena, la profesora de Miami. María Elena viene de Estados Unidos. Vive en Miami. Tiene 65 años. Era profesora de historia.
Ahora está jubilada. Enseñó durante 35 años. María Elena es de origen cubano. Sus padres llegaron a Estados Unidos en los años 60. Hablaban español en casa cuando ella era niña. Pero María Elena nunca aprendió español bien. Hablaba solo inglés con sus amigos. Prefería integrarse en la cultura americana. Ahora María Elena tiene un problema. Sus nietos están aprendiendo español en la escuela. Le hacen preguntas sobre Cuba y su cultura. Ella no puede responder bien. Se siente desconectada de sus raíces. María Elena decide estudiar español seriamente. Quiere recuperar su herencia cultural. Quiere poder hablar con sus nietos sobre su familia. Se une a un grupo de conversación en español. Los otros participantes son más jóvenes. Algunos se sorprenden de verla allí. Le preguntan por qué una cubanoamericana viene a estas clases. María Elena explica su situación. Les dice que perdió su español de niña. Ahora quiere recuperarlo. En este grupo, María Elena conoce a otras personas. Vienen de diferentes países. Todos aprenden español por razones personales. Estas personas se vuelven sus amigos. La ayudan cuando busca una palabra. Son pacientes con ella. María Elena también empieza un proyecto especial. Entrevista a otros cubanoamericanos de su edad. Les pregunta sobre sus memorias de Cuba. Graba estas entrevistas en español. Estas grabaciones son para sus nietos y para la comunidad. El español no es solo un idioma para María Elena. Es su identidad perdida. Es su memoria cultural. Es su legado. Aprender y reaprender español se convierte en su misión diaria. Es su manera de reconectarse con sus raíces. Joao, el chef de Sao Paulo. Joao viene de Brasil. Vive en Sao Paulo. Tiene 38 años. Es chef de cocina. Tiene también un restaurante pequeño. Su restaurante es muy popular en su barrio. Miles de personas comen allí cada mes. Joao tiene un gran sueño. Quiere abrir un restaurante de fusión latinoamericana. Quiere combinar la comida brasileña con cocinas de otros países latinos. Pero hay un problema. Joao solo habla portugués. No puede hablar con chefs de países hispanohablantes. Joao debe aprender español. Hay también otra razón. Joao quiere viajar por América Latina. Quiere aprender técnicas culinarias de diferentes países. Quiere conocer ingredientes locales. Para hacer esto, necesita hablar español. Joao empieza a aprender español. Estudia cada mañana antes de abrir su restaurante. Escucha podcast en español mientras cocina. Ve programas de cocina argentinos y mexicanos. Copia recetas en español. Después de 7 meses, Joao viaja a Perú.
Va a Lima para un festival gastronómico. Habla con chefs peruanos en español. Su español no es perfecto todavía, pero los chefs aprecian su esfuerzo. Intercambian recetas e ideas. Joao aprende sobre la cocina peruana. Aprende sobre el ceviche y la causa limeña. Prueba ingredientes que nunca había visto. Luego viaja a Colombia, México y Argentina. En cada país, habla español con chefs locales. En cada país, aprende algo nuevo. Joao regresa a Sao Paulo con muchas ideas. Modifica el menú de su restaurante. Añade platos de fusión latinoamericana. Sus clientes adoran los nuevos platos. Joao entiende algo importante. El español le abrió puertas en toda América Latina. No necesita ser perfecto en el idioma. Solo necesita comunicarse con el corazón. Hace lo que ama. El español es una herramienta para compartir su pasión. Decide que el próximo año abrirá su restaurante de fusión. Lo llamará Unión Latina. El grupo de conversación. Estas 5 personas no se conocían al principio. Vivían en diferentes países. Tenían vidas muy diferentes. Pero tenían una cosa en común. Todos estaban aprendiendo español. Un día, todos se encuentran en el mismo grupo de conversación en línea. Es un grupo para estudiantes de español. Se reúnen cada semana en una videollamada. Al principio, solo hablan de gramática y vocabulario. Pero poco a poco, empiezan a compartir sus historias. Kenji habla de las cartas de su abuelo. Sara habla de su hijo en Barcelona. Chen habla de su sueño de ayudar a otros. María Elena habla de su identidad perdida. Joao habla de su pasión por la cocina latinoamericana. Estas 5 personas se hacen amigos. Se apoyan mutuamente. Cuando Kenji está triste, Sara lo consuela. Cuando Sara tiene dificultades con la gramática, Joao la ayuda. Cuando María Elena olvida una palabra, todos la ayudan con paciencia. Cuando Chen debe hablar con su padre, María Elena le da consejos. Cuando Joao duda de sí mismo, Chen le recuerda su talento. Se ayudan unos a otros a mantenerse motivados. Aprender un idioma es difícil. Hay momentos de desánimo. Pero el grupo continúa junto. Ríen juntos de sus errores. Celebran juntos sus progresos. Un año después. Un año pasa. Los 5 amigos continúan aprendiendo español. Su nivel mejora mucho. Pero más importante aún, sus vidas cambian. El español no es solo un idioma que estudian. Ahora es parte de su vida diaria. La nueva vida de Kenji. Kenji de Tokio ha publicado un libro sobre su abuelo. Lo escribió en japonés y en español. El libro se llama Cartas desde Argentina. Cuenta la historia de la amistad de su abuelo. Muchas personas en Japón leen este libro.
El libro también se vende en Argentina. Kenji recibe correos de lectores. Algunos lectores comparten sus propias historias de familia. Una señora argentina escribe a Kenji. Esta señora es la hija del amigo de su abuelo. Le envía fotos viejas a Kenji. Kenji está muy emocionado por estas respuestas. Está orgulloso de haber honrado la memoria de su abuelo. Ahora organiza conferencias sobre las conexiones entre Japón y América Latina. Habla en español y en japonés. Su español mejora cada día. Pero lo más importante para Kenji es otra cosa. Ha encontrado el valor para vivir auténticamente. Ha dejado su trabajo estresante. Ahora trabaja como fotógrafo independiente. Viaja por América Latina tomando fotografías. Documenta historias de inmigrantes japoneses en Argentina, Brasil y Perú. Es más feliz ahora. La relación entre Sara y Daniel. Sara de Toronto y su hijo Daniel tienen ahora una buena relación. Daniel regresó a Canadá después de sus 6 meses en Barcelona. Terminó la escuela secundaria. Ahora estudia en la universidad. Estudia literatura española. Sara y Daniel continúan hablando en español 2 veces por semana. Se ha convertido en su tradición especial. Cada martes y sábado por la mañana, desayunan juntos. Hablan solo en español durante 1 hora. Todavía cometen errores. Buscan palabras a veces. Pero ríen juntos. Daniel ayuda a su madre con la pronunciación. Sara ayuda a Daniel con sus ensayos en español. También ven series españolas juntos. Han visto todas las temporadas de La Casa de Papel. Es su serie favorita ahora. Sara entiende ahora que el español no era realmente el problema. El verdadero problema era la comunicación después de la muerte de su esposo. Ha aprendido a escuchar a su hijo. Ha aprendido a respetar su independencia. El español fue simplemente una herramienta para reconectarse. Daniel dice a sus amigos que su madre aprende español. Está muy orgulloso de ella. Dice que su madre es valiente. Sara está conmovida por estas palabras. Su relación ahora es más fuerte que antes. También planean viajar juntos a España el próximo verano. Visitarán Barcelona y Madrid. El nuevo proyecto de Chen. Chen de Xianga ha terminado sus estudios de arquitectura. Ahora es arquitecto licenciado. Trabaja en la empresa de construcción familiar. Pero la empresa ha cambiado mucho. Chen convenció a su padre de cambiar la misión de la empresa. Han abierto una división de arquitectura social. Construyen proyectos de vivienda en 3 países latinoamericanos. Hay proyectos en México, Guatemala y Bolivia. Estos proyectos ofrecen casas dignas a familias de bajos recursos. Chen viaja frecuentemente a estos países. Pasa 3 meses al año en cada proyecto. Trabaja directamente con las comunidades. Habla con ellos en español. Escucha sus necesidades.
Diseña casas que respetan su cultura. El trabajo es desafiante. Los recursos son limitados. Pero Chen es feliz. Ha encontrado un equilibrio entre su sueño y su familia. Honra las expectativas de su padre. Pero también sigue su propio camino. Su español ahora es excelente. Habla con diferentes acentos latinoamericanos. Entiende las expresiones locales de cada región. Ha aprendido que el español en América Latina es muy diverso. Cada país tiene sus particularidades. Chen también enseña ahora en su universidad. Da clases de arquitectura sostenible. Comparte sus experiencias en América Latina. Inspira a otros estudiantes chinos a pensar globalmente. Algunos de sus estudiantes también empiezan a aprender español. La reconexión de María Elena. María Elena de Miami continúa su viaje de reconexión cultural. Su español ha mejorado mucho. Ahora habla con fluidez. Algunos días mezcla inglés y español. Otros días habla solo en español. María Elena ha creado algo muy valioso. Ha grabado más de 100 horas de entrevistas. Habla con cubanoamericanos de su generación. Habla con sus padres y tíos mientras todavía puede. Todos comparten memorias de Cuba en español. Hablan de La Habana antes de la revolución. Hablan de su llegada a Estados Unidos. Hablan de sus luchas y triunfos. Estas grabaciones son un tesoro para su familia. Sus nietos escuchan estas historias. Aprenden la historia de su familia en español. Escuchan el español cubano de sus bisabuelos. Escuchan sus expresiones típicas. Escuchan su música favorita. María Elena también ha creado un archivo comunitario. Donó copias de las entrevistas a un museo local. El museo las usa para una exposición sobre la inmigración cubana. Muchas personas visitan esta exposición. Aprenden sobre la experiencia cubanoamericana. Su grupo de conversación en español se ha vuelto muy importante para ella. Estos amigos la apoyan cada día. Nunca la juzgan. Cuando ella mezcla inglés y español, no les importa. Cuando ella cuenta la misma historia 2 veces, escuchan con paciencia. María Elena dice que el español la mantiene conectada. Recuperar su idioma materno es su manera de honrar a sus padres. Es su manera de transmitir su herencia a sus nietos. Incluso ahora que es mayor, puede aprender y crecer. El doble proyecto de Joao. Joao de Sao Paulo ha realizado su gran sueño. Ha abierto su restaurante de fusión latinoamericana. El restaurante se llama Unión Latina. Abrió hace 3 meses. Ya es muy popular. Las reservas están llenas cada noche. El menú combina sabores de toda América Latina. Hay ceviche peruano con toques brasileños. Hay tacos mexicanos con ingredientes amazónicos. Hay empanadas argentinas con rellenos tropicales. Cada plato cuenta una historia de conexión.
Joao también ha creado algo más. Ha empezado un programa de intercambio culinario. Trae chefs jóvenes de países hispanohablantes a Sao Paulo. Les enseña técnicas brasileñas. Ellos le enseñan sus técnicas locales. Todos aprenden unos de otros. El programa dura 3 meses. Los chefs viven en Sao Paulo. Trabajan en el restaurante de Joao. Practican portugués. Joao practica español con ellos. Es un intercambio perfecto. Joao ha continuado viajando por América Latina. Este año visitó Chile, Ecuador y Uruguay. En cada país, aprenden nuevas recetas. En cada país, hacen nuevos amigos chefs. Su red profesional ahora se extiende por todo el continente. Su español ha mejorado muchísimo. Ahora puede tener conversaciones profundas sobre técnicas culinarias. Puede negociar con proveedores. Puede bromear con sus colegas. Joao ha encontrado su propia voz en la gastronomía. Ha creado un estilo único de cocina. Mezcla lo mejor de Brasil con lo mejor de América Latina hispana. Su restaurante se ha convertido en un símbolo de unidad cultural. Periodistas gastronómicos escriben sobre su trabajo. Dicen que su cocina representa el futuro de América Latina. La reunión en Miami. Los 5 amigos deciden finalmente encontrarse en persona. Han hablado de este momento durante meses. Han planeado este viaje juntos. Eligen Miami, la ciudad de María Elena. Es un lugar con mucha cultura latina. Kenji vuela de Tokio a Miami. El viaje dura 19 horas. Sara conduce de Toronto a Miami. El trayecto dura 2 días. Chen vuela de Shanghái a Miami. Hace una escala en Los Ángeles. Joao vuela de Sao Paulo a Miami. Es su primer viaje a Estados Unidos. Se dan cita en la pequeña Habana. Es un barrio famoso de Miami. María Elena llega primero. Espera con impaciencia. Luego ve a Sara que llega. Se reconocen inmediatamente. Se abrazan con emoción. Luego llega Chen. Después Kenji. Después Joao. Cada llegada es una celebración. Ríen. Lloran de alegría. Se abrazan. Se hablan todos al mismo tiempo. Hablan en español. Su español no es perfecto. Todos tienen acentos muy diferentes. Pero se entienden perfectamente. María Elena los lleva a su restaurante cubano favorito. Es un pequeño restaurante familiar. Comen ropa vieja y moros y cristianos. Prueban tostones y yuca frita. Beben café cubano muy fuerte. Todo es nuevo para los 4 visitantes excepto para María Elena. María Elena explica cada plato en español. Durante la comida, hablan durante horas.
Comparten historias que nunca contaron en sus videollamadas. Kenji habla de su vida como fotógrafo. Seo habla de su trabajo en el hospital. Chen habla de sus proyectos en Bolivia. María Elena habla de sus nietos. Joao habla de su nuevo restaurante. La conversación cambia del español al inglés y vuelve al español. A nadie le importa. Lo importante es la conexión. Lo importante es la amistad. El idioma es solo una herramienta. Una semana especial. Pasan una semana entera juntos en Miami. María Elena les muestra su ciudad. Les enseña el distrito Art Deco en South Beach. Caminan por Ocean Drive. Visitan el Museo Pérez de Arte Moderno. Compran frutas tropicales en un mercado local. También van a los Everglades. Es un parque nacional con naturaleza increíble. Ven cocodrilos y aves exóticas. La vista es magnífica. Toman muchas fotos juntos. Estas fotos se volverán muy preciosas para ellos. Cada noche, comen juntos en un restaurante diferente. Descubren la cocina cubana, colombiana y venezolana. Miami es una ciudad muy multicultural. Joao cocina una noche para todo el grupo. Prepara una cena de fusión brasileño-latina. Hace feijoada con arepas. Hace caipirina con jugo de maracuyá. Todos adoran la comida. Seo dice que es la mejor cena que ha probado en años. Durante esta semana, hablan de sus sueños para el futuro. Kenji quiere publicar un segundo libro de fotografías. Seo quiere tal vez estudiar enfermería en español. Chen quiere expandir proyectos a más países. María Elena quiere terminar su archivo de historias orales. Joao quiere abrir un segundo restaurante. Se prometen verse de nuevo. Deciden reunirse cada año. El próximo año, irán a Tokio con Kenji. El año siguiente, irán a Shanghái con Chen. Luego a Toronto con Sara. Luego a Sao Paulo con Joao. Luego otra vez a Miami. La última noche. La última noche en Miami es especial. Vuelven a su grupo de conversación en línea. Esta vez, están todos juntos en el apartamento de María Elena. Se conectan juntos desde una sola computadora. Cuando empieza la videollamada, ven a una persona nueva en el grupo. Es un joven de Corea del Sur. Se llama Min-ho. Tiene 27 años. Está muy nervioso. Sus manos tiemblan un poco. Mino se presenta en español. Su español es vacilante. Busca sus palabras. Se disculpa por sus errores. Dice que es su primera vez en un grupo de conversación. Dice que tiene miedo de cometer errores. Los 5 amigos se miran. Sonríen. Se acuerdan de sus propios comienzos. Se acuerdan de su primera clase. Se acuerdan de su nerviosismo.
Se acuerdan de sus primeros errores vergonzosos. Kenji habla primero. Dice a Mino que no tenga miedo. Cuenta su primera lección de español. Cuenta cómo no podía pronunciar la doble R. Todos ríen. Mino empieza a relajarse. Sara habla después. Dice a Mino que los errores son normales. Cuenta su primera llamada con Daniel. Cuenta todos sus errores. Dice que gracias a esos errores aprendió. Mino sonríe ahora. Chen habla a su vez. Dice a Mino que cada persona aprende de manera diferente. Dice que no hay una forma correcta o incorrecta de aprender. Dice que lo importante es continuar. Mino asiente con la cabeza. María Elena comparte su sabiduría. Dice a Mino que el español es un viaje. Dice que ese viaje nunca termina. Incluso ella, que creció escuchando español, todavía aprende cada día. Dice que la perfección no existe. Mino parece aliviado. Joao pregunta a Mino por qué aprende español. Mino duda. Luego cuenta su historia. Quiere trabajar en comercio internacional. Necesita el español para su trabajo. Pero también tiene otra razón. Le encanta la música latina. Le gusta el reggaetón y la salsa. Sueña con visitar Colombia algún día. Los 5 amigos escuchan con atención. Entienden. Cada uno de ellos también tenía sus razones personales. Cada uno de ellos también tenía sus miedos. Pero todos continuaron. Y ahora están aquí juntos. Hablan con Mino durante 1 hora. Le dan consejos. Comparten sus métodos de aprendizaje. Le recomiendan canciones y películas. Le hablan de la paciencia y la perseverancia. Al final de la llamada, Mino les agradece. Dice que se siente mucho mejor ahora. Dice que va a continuar aprendiendo. Promete volver al grupo la próxima semana. Los 5 amigos le dicen adiós calurosamente. Después de la llamada, los 5 amigos permanecen en silencio por un momento. Piensan en su propio viaje. Piensan en todo lo que han aprendido. Piensan en todo lo que ha cambiado en sus vidas. El español los ha transformado. Les ha abierto nuevas puertas. Les ha dado nuevos amigos. Les ha dado una nueva perspectiva del mundo. Y ahora pueden ayudar a otras personas a comenzar su propio viaje. ¿Por qué aprender español? Esta historia nos muestra algo importante. Las personas no aprenden un idioma solo para hablar. Aprenden para conectarse. Aprenden para entender. Aprenden para descubrir. Aprenden para transformarse. Kenji aprendió español para conocer a su abuelo. Sara aprendió para acercarse a su hijo. Chen aprendió para seguir su sueño. María Elena aprendió para recuperar su identidad.
Joao aprendió para realizar su ambición. Pero todos ganaron más de lo esperado. Ganaron amigos. Ganaron confianza. Ganaron una nueva perspectiva del mundo. Ganaron valor. El español se habla en todos los continentes. Es un idioma de cultura e historia. Es un idioma de negocios y diplomacia. Es un idioma de literatura y cine. Pero sobre todo, es un idioma de conexión. Cuando aprendes español, te unes a una comunidad global. Puedes hablar con más de 500 millones de personas. Puedes leer libros en su idioma original. Puedes ver películas sin subtítulos. Puedes viajar con más facilidad por 22 países. Pero las verdaderas recompensas son más profundas. Aprendes a ver el mundo de manera diferente. Aprendes a pensar de nuevas formas. Aprendes la paciencia y la perseverancia. Aprendes que los errores son parte del proceso. Cada persona que aprende español tiene su propia historia. Cada razón es válida. Tal vez aprendes para tu carrera. Tal vez aprendes para viajar. Tal vez aprendes por amor a alguien. Tal vez aprendes porque te encanta la cultura latina. Tal vez aprendes porque te gusta cómo suena el idioma. Sea cual sea tu razón, es importante. Tu viaje con el español será único. Tendrás momentos difíciles. Tendrás momentos de alegría. Cometerás errores. Harás progresos. Lo importante es continuar. Lo importante es no rendirse. Lo importante es recordar por qué empezaste. Tu razón personal es tu motivación. El español no es solo una materia en la escuela. No es solo una habilidad para tu currículum. Es una puerta hacia nuevas experiencias. Es un puente hacia nuevas personas. Es una llave hacia nuevas posibilidades. Entonces, ¿por qué aprender español? La respuesta es diferente para cada persona. Pero una cosa es segura. Cuando aprendes español, no sigues siendo la misma persona. Creces. Cambias. Te descubres a ti mismo. Y tal vez, como estos 5 amigos, encontrarás más de lo que buscabas. Encontrarás una comunidad. Encontrarás amigos. Encontrarás una nueva parte de ti mismo. El español te espera. Tu historia con este idioma comienza ahora. Bienvenido a esta hermosa aventura.